Bueno, allí estaba el ministro ruso, finalmente, que empezó a aparecer en escena después de todos los conflictos que ya hemos contado a propósito de la epidemia del dengue, a quien algún ministro de salud de la provincia, como por caso la provincia de Salta, definió como la peor epidemia de dengue de toda la historia argentina. Bueno, lo cierto es que hoy el gobierno tomó una decisión. O sea, parece que hay cosas que había que hacer o que podían estar al alcance del propio gobierno hacer y que finalmente a destiempo, pero llegan, como los anuncios que se hicieron hoy respecto a que se levantan las trabas para importar repelentes por 30 días. Insisto, se levantaron trabas para importar repelentes por un lapso de 30 días. Se les quita el impuesto a las ganancias, 21%, se les quita además la retención, perdón, el IVA, el 21%, y la retención del impuesto a las ganancias, que es un 6%. Como para que sea además más fácil importar y más barato. En un lugar donde el gobierno, en términos de partidas presupuestarias, como se prorrogó el presupuesto del año pasado, prácticamente no se ajustó, pese a la inflación, las partidas para atender una situación extraordinaria como la epidemia de dengue que afrontó la Argentina. Aspecto seguramente para revisar. Esto tiene que ver con la idea de la gestión, de un gobierno en gestación que no necesariamente tiene todos los mecanismos lo suficientemente aceitados y que se exponen como falencias en situaciones críticas como la que estamos atravesando. Así que yo creo que ese es un punto. Hoy Kicillof tomó el guante, recogió el guante, el que quiere emerger como el principal opositor a Milei, que por lo tanto quiere, no sé si por características personales, sí por planteos ideológicos personales, ser el fronting de Milei desde el peronismo, y dijo, respecto a Milei y lo que ocurre con el dengue, se borró por completo. Casi un símil de lo que la oposición le endilgaba a Cristina Fernández de Kirchner cada vez que había una crisis en la cúspide del poder. Tragedia de Once, asesinato de Nisman, donde Cristina lo primero que hacía era refugiarse en Calafate y no hablar. Bueno, Milei en un ratito parece que habla desde Ushuaia con la general Laura Richardson. No es una foto menor. En Ushuaia, lugar donde, fruto de las restricciones presupuestarias, el gobierno levantó el desfile de veteranos de Malvinas que habitualmente se hacía en medio de la vigilia a propósito de la medianoche del 2 de abril. Por lo tanto, veremos qué definiciones hay en una provincia donde el gobernador Melella no recibió a Richardson, enemistado a propósito de una idea respecto a soberanía en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en particular su provincia, que dicen no respeta ni Gran Bretaña y tampoco eventualmente los Estados Unidos, que están mirando con enorme atractivo, por su geografía, lo que pasa en la Antártida. Así que en un ratito nos vamos a meter de lleno en ese capítulo. Pero quiero contarles algún anticipo de qué empresas van a estar en condiciones de ser privatizadas, qué empresas van a pasar a ser, según la idea del gobierno, o podrían pasar, y eso podría ser votado por mayoría, tanto en diputados como en el Senado, incluso por la oposición, en el transcurso de los próximos meses, quizás años, en la Argentina. La primera idea es que entre las empresas a privatizar de manera integral están Aerolíneas Argentinas, este es un dato no menor, medianamente se conocía, Energía Argentina Sociedad Anónima y Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Estas tres empresas el gobierno tiene la idea de privatizar. Buscar a alguien que quiera invertir, quedársela, operarla, comprarla. Y por lo cual recibir plata. ¿Qué otras empresas estarían en la línea de poder ser privatizadas o eventualmente concesionadas? Aguas y Saneamientos Argentinos, AISA. Correo Oficial de la República Argentina, que tendrá que reconvertirse. Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Recuerden que es el tren que troncalmente une la Argentina y la producción de 14 provincias y que además tiene conectividad con 5 pasos fronterizos internacionales. Le podría dar una salida de mejorarse, de reconvertirse, de operativizarse y de generar mayor flujo en términos de velocidad y de carga a buena parte de la producción argentina, no solo del campo, sino industrial. Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, SOFSE. Esto sería concesionado, no privatizado. Son dos cosas distintas, como ustedes ya conocen. Sería por un tiempo determinado, se hablan de 10 años a 20, no más que eso. Y Corredores Viales Sociedad Anónima, es decir, los peajes en el sistema integral de la Argentina, entre otras cuestiones. Finalmente, ¿qué otras empresas
o qué empresas mantendrían la acción de oro en manos del Estado como YPF. Yacimiento carburífero de Río Turbio, que en el primer borrador de gobierno era una empresa a privatizar. Ya el gobierno concede que el 51% del paquete accionario quedaría en manos del Estado. Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, empresa por los cuales los radicales pidieron particularmente. Banco de la Nación Argentina y todas las empresas del Grupo Banco Nación podrían eventualmente ser concesionadas, o mejor dicho, sería una empresa mixta. Habilitarían a la apertura del capital privado, como existen en bancos públicos de otros países. Y la empresa argentina de soluciones satelitales Sociedad Anónima podría ser una empresa mixta también. Y acá hay un hondo interés en el mundo de las comunicaciones respecto a qué grado de participación podrían tener. Y el gobierno imagina incluso algún tipo de acuerdo plausible con algún grupo económico que particularmente lo siente bastante esquivo, adverso, desfavorable o eventualmente muy contestatario. Estas cosas son las que esta misma tarde-noche le llegó como borrador a los jefes de bloque en el Senado y en diputados de parte del oficialismo, porque estarán incluidas en la ley base que el gobierno dijo que podría haber incluido esta misma semana al Congreso y que todo hace pensar que en realidad llegaría la semana próxima, porque lo que están es tratando de ultimar detalles de cuántos artículos van a quedar. Dicen poco más de 200, en la idea originaria eran más de 600, los que estuvieron a punto de ser aprobados eran más de 300, hace 2 meses, con lo cual, casi 3, con lo cual efectivamente el gobierno ha reducido ley bases, ha despojado algunas discusiones, ha apartado otras tantas discusiones, y el capítulo fiscal todavía se discute si va con ley bases o si va escindido. Capítulo fiscal cuyo principal eslabón es la restauración del impuesto a las ganancias, que los gobernadores objetan el piso. El gobierno nacional habla de 1.200.000, las provincias piden 1.700.000, 1.900.000 para los solteros sin hijos. Veremos, capítulo abierto, pero la novedad saliente esta noche, así como una noche marcamos aquí, ley base no sale como el gobierno pretende, la novedad saliente me parece es que a esta hora el gobierno logra tener instrumentos fruto de la negociación política con la oposición, con los gobernadores de Juntos primero y fundamentalmente, pero también con otros sectores, incluidos los sectores del radicalismo, esos que aparecían más contestatarios y con más preocupaciones. En el medio, ¿qué afloró? La negociación política, la que hoy Pose y el propio Francos llevaron adelante con los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero que, por lo bajo, también tendieron como puentes con otros sectores, incluidos, insisto, sectores del radicalismo más combativos, más díscolos, a los cuales algún sector del gobierno los está empezando a contemplar en los diálogos para incluirlos, porque definitivamente con el PRO no alcanza. Es necesario, pero no suficiente.